Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a True Crime, la huella del crimen. Hoy vamos a hablar sobre un caso todavía sin resolver y del que en las últimas semanas ha habido novedades. Me estoy refiriendo a la muerte de Elena Giovanni, una joven bibliotecaria y llena de vida cuyo cuerpo apareció en diciembre de 2001 en un patio de vecinos de Sabadell. Aunque en un primer momento se pensó que quizá ella misma podría haberse quitado la vida lanzándose desde un quinto piso, las circunstancias de su muerte mostraron detalles extraños y perturbadores, con unos anónimos que, a día de hoy, aún siguen dando de qué hablar. El 2 de diciembre de 2001, la policía recibió una llamada a eso de las 9 de la mañana. Un vecino alertaba de que dentro del patio de un edificio situado en la calle Calvet de Estrella 48, en Sabadell, se encontraba el cadáver de una chica joven. Los agentes se desplazaron rápidamente hasta el lugar de los hechos. Allí encontraron un cuerpo de una mujer que llevaba solo ropa interior. La policía preguntó a los agentes si aquella madrugada habían escuchado o visto algo fuera de lo común para tratar de encontrar un hilo del que tirar. Alguien comentó que a eso de las 5 escucharon un golpe fuerte, pero nadie vio nada hasta que ya bien entrada la mañana se toparon con el cadáver de la chica en el suelo. Ese mismo día, Joan Giovanni denunció en la comisaría de Sabadell la desaparición de su hija Elena. Contó que el sábado día 1 de diciembre, un día antes de que el cuerpo apareciera, había quedado con ella para comer y que empezó a preocuparse cuando vio que no aparecía. El domingo al mediodía, Isabel, una amiga de Elena, llamó por teléfono a Joan, visiblemente preocupada porque había hecho planes con ella ese día y no lograba contactar con ella. Además, le contó que el viernes anterior tampoco había ido a trabajar a la biblioteca en la que ambas eran compañeras. Tras pasar un tiempo en la comisaría, los agentes le comunicaron a Joan y a su mujer que habían encontrado a Elena y que creían que ésta se había quitado la vida. En cualquier caso, la policía arrancó la investigación correspondiente para saber qué le había pasado a Elena. A la joven se le había perdido la pista el viernes 30 de noviembre por la mañana. El día anterior, Elena estuvo en la biblioteca trabajando con normalidad. Esa misma noche acudiría a un centro cívico a contar cuentos a los más pequeños. El 30 de noviembre por la mañana, Elena estuvo en casa. Sobre las 11 se sabe que llamó a un amigo suyo y posteriormente trató de ponerse en contacto con otra pareja conocida. Aquel día le tocaba trabajar y nunca llegó a la biblioteca de Sentmenat. Los compañeros de Elena intentaron llamarla para saber qué le había pasado, pero no consiguieron dar con la chica. La pregunta entonces es, ¿qué pasó con Elena desde que desapareció el viernes hasta que su cuerpo fue hallado el domingo? Los que la conocían decían que era una joven alegre, con ganas de vivir y muy feliz. Dicho de otro modo, nadie de su entorno creía que ella misma hubiera decidido quitarse la vida. Elena era periodista e hizo sus prácticas en la televisión de Mataró. Posteriormente, en el 2000, consiguió una plaza como bibliotecaria en Sentmenat y decidió mudarse a vivir sola en un piso de Sabadell. Para conocer gente, decidió apuntarse a la Unión de Excursionistas de Sabadell, también conocida por las siglas UES. Así podría entablar nuevas amistades y, a la vez, disfrutar de la naturaleza, uno de sus hobbies. En un principio, como hemos dicho, la policía defendió la hipótesis de que Elena se lanzó por sí misma desde la quinta planta del edificio en el que fue encontrada. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que había ciertos detalles que no encajaban con esa teoría. Alrededor del cuerpo, sin ir más lejos, se hallaron piezas de ropa, lo cual indicaba que al precipitarse había impactado con los tendederos, algo que no suele ser habitual cuando la persona ha decidido acabar con sus días. Además, al inspeccionar el cadáver, los investigadores no hallaron ningún hematoma ni contusión, otro detalle que no les cuadraba. Al subir a inspeccionar el quinto piso, de donde supuestamente se habría lanzado al vacío Elena, a los agentes se les multiplicaron las dudas. Y es que para tirarse al patio, la chica habría tenido que saltar un muro de 1,5 metros. Tampoco encontraron evidencias de que la joven hubiera interpuesto los brazos tratando de frenar la caída, un acto reflejo que en este caso no se dio. En la escena del crimen encontraron además otros elementos perturbadores como cerillas, mechones de pelo quemado y otras prendas que también trataron de incinerar, aunque sin suerte.
Para entonces, los investigadores ya sospechaban que podía haber alguien detrás de la muerte de Elena, pero hicieron creer a la opinión pública que se había tratado de un suicidio con el fin de investigar mejor, sin que el posible o posibles asesinos de la chica se sintieran acorralados. Como es habitual, los agentes empezaron por investigar el círculo de Elena y pronto descubrieron algo que sería clave. Había recibido varios anónimos perturbadores solo unos meses antes de que su cuerpo fuera hallado sin vida. El 17 de septiembre de 2001, Elena encontró en el portal de su casa una botella de horchata acompañada por unos dulces y una nota escrita a mano, en catalán, en la que se leía lo siguiente. Elena, sorpresa. Pasábamos por aquí y hemos dicho, a ver Elena, ¿qué se explica? Somos... interrogaciones. Te llamaremos. A comérselo todo. Elena le contó a su hermana Diana lo que había recibido y, de hecho, le preguntó si había sido cosa suya. La joven tenía claro que quien fuera que lo hubiera dejado allí la conocía, pues no le había contado a mucha gente dónde residía y, además, la horchata era una de sus bebidas favoritas. Diana le dijo que ella no había sido la que le había dejado aquello y juntas trataron de pensar quién podría haberle hecho llegar esa enigmática nota. La hermana de Elena le aconsejó que si no sabía de quién venía, no bebiera ni comiera nada de lo que le habían dejado en la puerta. Sin embargo, no sería esta la única sorpresa que se llevaría Elena. Unos días después, el 9 de octubre, encontró otro anónimo, esta vez acompañado de zumo de melocotón. En la nueva nota le decían que pronto sabría quién le estaba escribiendo estos mensajes. Elena, ante todo esperamos que te tomes esto con el mismo sentido del humor que nosotros. A la tercera revelaremos el misterio. Seguro que te echarás unas risas. Nos gustaría mucho volver a coincidir en una excursión de la UES, ya lo hablaremos. Ahora vamos a ver si encontramos un lugar bueno, bonito y barato en Sabadell para perfeccionar el inglés. Ah, buen provecho, no nos hagas un feo, ¿eh? En la tercera ya nos invitarás tú, sin duda. Besos. No se sabe si Elena se tomó o no la horchata, pero la policía sí tiene constancia de que bebió el zumo. En la segunda nota se hacía alusión a la Unión de Excursionistas de Sabadell, la UES. Por ese motivo se sintió confiada y decidió probar el supuesto regalo. Después de beber el zumo, se sintió indispuesta en su puesto de trabajo, tanto que tuvo que marcharse a su domicilio, donde dormiría 4 o 5 horas. Lógicamente, Elena empezó a preocuparse e, intrigada, decidió encargar un análisis en un laboratorio para saber qué llevaba exactamente el zumo que le habían dejado en la puerta de casa. El terror fue en aumento cuando descubrió que en la bebida había una gran cantidad de benzodiazepinas. En cualquier caso, prefirió no denunciar. Otra cuestión que no cuadraba a los investigadores era el lugar en el que apareció el cuerpo. Y es que si Elena hubiera querido quitarse la vida, lo más normal es pensar que lo hubiera hecho desde el edificio en el que ella vivía. Sin embargo, su cadáver fue hallado en otro lugar distinto y tampoco eso parecía casual. En el edificio en el que apareció Elena vivía Montse Careta, una compañera de esta que también pertenecía a la Unión de Excursionistas. Desde el primer momento, la policía puso el foco en la UES, ya que en el segundo de los anónimos se nombraba a esta asociación. Pronto, los investigadores se centraron en la figura de Montse y acudieron hasta el edificio en cuestión para preguntarle personalmente por su relación con Elena. La primera vez que tocaron a su puerta no contestó y posteriormente ni siquiera mostró su cuerpo entero. A través de la cadena, con la puerta entornada, respondió brevemente a los policías que tacharon de frío aquel contacto con esta mujer. Poco a poco descubrieron que Elena y Montse eran amigas, iban juntas de excursión y, además, el coche de la fallecida apareció en las inmediaciones de la calle Calvet de Estrella. Con estos datos, Montse terminó reconociendo que había invitado a la chica a su casa. Desde este momento, todas las miradas estarán posadas sobre ella. Por otro lado, los policías se centraron en los anónimos y decidieron hacer un primer informe caligráfico, gracias al cual pudieron averiguar que habían sido escritos por 2 personas diferentes. Como Montse estaba en el punto de mira, se comparó su letra con la de los anónimos y determinaron que uno de los tipos de letra se correspondía con los de esta amiga de Elena. La otra letra en cuestión parecía la de Ana Echagüibel, otra socia de la UES. Tras ese primer informe caligráfico, tanto Montse como Ana fueron detenidas el 12 de febrero de 2002.
La hermana de Montse, Inma Careta, siempre ha defendido la inocencia de su hermana en este caso. Asegura que cuando fue apresada lo primero que dijo fue que ella no había sido. Los que conocían a Montse decían de ella que era una chica alegre, risueña y feliz, aunque tímida y reservada. Era profesora de primaria y en aquel entonces tenía pareja, Santiago La Iglesia, con quien pretendía casarse en un futuro. Durante sus visitas a la prisión, la hermana de Montse, Inma, intentó que ésta diera algún otro nombre para que no tuviera que pagar por el crimen de otro, según sus propias palabras. Ella, mientras tanto, se limitó a decir que no sabía nada. A su vez, las autoridades elaboraron un segundo informe caligráfico que desmintió el anterior. Según este nuevo estudio, no se podía determinar que las letras analizadas se correspondieran con las de Ana Echagüibel y Montse Careta. Por este motivo, Ana fue puesta en libertad, pero Montse siguió en prisión. ¿Por qué? Pues bien, el motivo es porque su piso se registró y allí hallaron 2 cajas de Noctamid, un medicamento del grupo de los hipnóticos que favorece el sueño. Además, encontraron también algunas cajas de cerillas que eran idénticas a las que aparecieron en el lugar en el que había sido hallada Elena. Montse negó tomar ningún tipo de medicamentos, pero los investigadores se pusieron en contacto con la Dirección General de Farmacia, que les confirmó que ella había sido quien los había adquirido. Tras hacerle la autopsia a Elena, su cuerpo arrojó un gran nivel de benzodiazepinas. En su sangre se halló lormetazepam, componente principal de Noctamid, medicamento encontrado en la casa de Montse. También tenía alprazolam, midazolam, cafeína y etanol. Para que os hagáis una idea, las dosis eran 35 veces superiores a las terapéuticas en el momento de la muerte, lo cual quiere decir que estaba en un estado de sueño profundo cuando perdió la vida. Es decir, no pudo saltar de ningún modo por su propia voluntad. Con la vista puesta en Montse, la policía tenía claro que debía haber más implicados en el caso. No creían que esta joven, que pesaba unos 40 kilos, hubiera podido subir sola hasta la 5ª planta a Elena, pues recordemos que estaba totalmente dormida. La única opción era que la hubiera arrastrado por las escaleras, pero en tal caso le habrían quedado marcas en el cuerpo y, si recordáis, los informes aseguraban que no tenía ni un solo hematoma, laceración o rasguño. En el informe forense se puede leer lo siguiente: sería extremadamente difícil que el manejo del cuerpo lo realizase una sola persona y más difícil todavía que lo realizase una persona escasamente corpulenta y sin fuerza física o sin instrucción sanitaria que le facilitase el manejo de cuerpos. Como conclusión, la movilización debió ser realizada o bien por una persona de gran fuerza física o con conocimientos sobre el traslado de cuerpos, o, más probablemente, por varias personas. La posibilidad de que tales acciones las realizase en solitario una persona de corpulencia similar a la de Elena debemos considerarla sumamente remota. Descartado prácticamente que Montse moviera a Elena para posteriormente lanzarla al vacío, los investigadores pensaron entonces en la opción de que el compañero sentimental de esta, Santiago, hubiera podido participar en los hechos. Los policías tenían que dilucidar si, cuando ocurrieron los hechos, este hombre vivía con su novia en el mismo edificio. La propia Montse, según relataron unos amigos suyos, contó en una carta a estos que había empezado una relación con un chico llamado Santi y que estaban viviendo juntos. Una versión que también apoyaron a algunos vecinos que aseguraron haberlos visto hacer vida en pareja en aquel edificio. Pese a todo, el compañero sentimental de Montse sostuvo en todo momento que no vivía con ella cuando ocurrió la muerte de Elena. Santi era abogado y criminólogo y tenía por aquel entonces 35 años. En todo momento defendió que no había empezado a vivir con Montse hasta enero de 2002, un mes después de que Elena apareciera en el patio sin vida, y que por tanto no tenía llaves del piso en el momento en el que ocurrió todo. Los vecinos se vieron muy sorprendidos cuando, un mes después de la aparición de ese cadáver, Santiago empezó a presentarse cada vez que se cruzaba con alguno de ellos. Les impresionó bastante porque contaban entonces ya llevaban varios meses viéndole por allí junto a Montse. A los amigos de Montse, por su parte, les sorprendió la actitud de Santi. Creen que trató de aislarla, sobre todo a raíz de que fuera detenida.
Lo calificaban como una persona apática, fría e inexpresiva. Inma Careta sostiene que en uno de los encuentros que tuvieron con su hermana Montse, ya en prisión, Santi fue junto a ella y su madre para visitarla. Eso sí, no entró en calidad de familiar, sino que lo hizo como abogado pese a que siempre se negó a llevar su defensa. La familia Careta cree que presuntamente habría intentado controlarla al máximo, aislarla y que dijera en todo momento lo que él quería. Sentían que quería dirigir a la encausada sin ser su abogado. Esta situación no pasó inadvertida para los investigadores, que sentían que Santiago dominaba por completo a Montse. Lamentablemente, tras 3 meses entre rejas, en mayo de 2001, Montse decidió poner fin a sus días. Se quitó la vida en la cárcel y dejó una nota. Soy inocente porque no he causado la muerte de Elena y para ser homicida se tiene que ser ejecutor de una muerte. Me voy con la conciencia tranquila, sin remordimientos porque no hay motivos para sentirlos. Al contrario, estoy muy orgullosa de la vida que he labrado. Me voy con la tristeza de dejar a la gente que quiero y me quieren. Pienso firmemente que el sufrimiento de mi muerte será más dulce que el sufrimiento de verme presa. Unos días antes de quitarse la vida, Montse escribió una misiva a su pareja en la que le decía lo siguiente: Santi, vida mía, te quiero mucho, con todo mi amor, con toda mi alma. Nos queremos como las estrellas quieren a la noche y más. Por nada del mundo te haría el daño que te estoy haciendo. Vida mía, no llores, créeme, esto es lo mejor para todos. La noticia del suicidio de Montse en prisión fue un duro mazazo para la policía y, por supuesto, para la familia Careta, que siempre defendió su inocencia y pensó que podría demostrar algún día que nada tenía que ver con la muerte de Elena. Para los Giovanni, ese acto final de Montse quería decir que había más implicados en el crimen y esperaban que los investigadores pudieran dar al fin con ellos. Tras esto, los agentes volvieron a centrarse en la famosa UES, el grupo de excursionistas que venía citado en uno de los anónimos que recibió Elena. El foco se puso, además de en Santi, el novio de Montse, en Xavi y Jaume. Al abogado de la fallecida le sorprendió con la asiduidad que estos individuos se pasaban a hablar con Montse antes de que ésta falleciera cada vez que tenían que declarar. Se supo que tanto Xavi como Jaume habían tenido una estrecha relación con Elena. Diana Giovanni contó que su hermana le había revelado que estos 2 chicos era con quien mejor se llevaba dentro del grupo de excursionistas. Sobre el primero de ellos, Elena le confesó que se había dado cuenta de que a él le gustaba, que sentía atracción por ella y al percatarse le dejó claro que ella no sentía nada por él. Xavi no supo aceptar el no de Elena y siguió insistiendo, motivo por el cual la chica decidió alejarse porque se sentía incluso violentada en algunas ocasiones. Estos integrantes de la UES sabían además perfectamente que la horchata era una de las bebidas favoritas de Elena, pues en una de las últimas reuniones ella había pedido un vaso. Encajaría, por tanto, que alguno o varios de ellos hubieran sido los autores del anónimo que apareció un día en la puerta de la casa de la joven. Una nueva hipótesis empezó entonces a plantearse en la investigación. Se especuló con la posibilidad de que la muerte de Elena hubiera sido fruto de un juego macabro o incluso de una secta. Los excursionistas planeaban un viaje al Canigó, considerada una montaña mágica en Cataluña, un lugar en el que se hacían rituales y que atrae a muchos por su mística. La fallecida Montse, de hecho, pidió en su día que su cuerpo se incinerara y se esparcieran sus cenizas en este monte. Finalmente se descartó que ninguna secta estuviera detrás del crimen, pues ninguna prueba apuntaba en esa dirección. En cualquier caso, muchas eran las cuestiones sin resolver, pero una de las más importantes era ¿por qué presentaba quemaduras el cuerpo de Elena en algunas zonas? ¿Intentaron quemar el cadáver para deshacerse de él? La autopsia especificaba que el cuerpo fue rociado con colonia y se cree que fue lanzado al vacío con partes de su cuerpo ya en llamas. Para la policía, el que o los que cometieron ese asesinato eran inexpertos. Creen que no sabían qué hacer con el cuerpo y decidieron subirla a la azotea. Allí le echaron acelerante y le prendieron fuego, pero se dieron cuenta de que no ardía tanto como para que su cadáver desapareciera y optaron entonces por lanzarla al vacío, tratando quizá de disimular un suicidio. Tras el fallecimiento de Montse, el caso terminó archivándose en octubre de 2005, pese a que la policía llegó a mandar un escrito a la fiscalía para que se reabriera.
¿Qué sabía exactamente Monse y por qué se quitó la vida? ¿Quién participó en el crimen? ¿Por qué terminaron con la vida de Elena? ¿Qué buscaban? ¿Por qué jugaron de esa manera con Elena, la que mandaron anónimos meses antes de que apareciera asesinada? Para algunos, alguien llevó este juego macabro demasiado lejos. El caso terminó reabriéndose el 3 de agosto de 2020 y, como hemos dicho al principio, ha habido novedades. La investigación se aceleró en 2022 cuando la familia de Elena pidió que se analizara a fondo la ropa que llevaba la chica el día de su muerte. El 8 de noviembre de 2024, la Unidad Central de Análisis Científicas de la Policía Nacional halló ADN en el jersey que vestía Elena cuando fue asesinada. Según este estudio, es 24 veces más probable que el ADN encontrado sea de Santiago la Iglesia a que no lo sea. Por el contrario, no se ha detectado ADN de Xavi, el otro sospechoso del caso. Una novedad que arroja luz sobre lo ocurrido aquel fatídico día de diciembre de 2001 y que da esperanza a la familia Giovanni, que está estudiando junto a su abogado cuáles son los próximos pasos a dar en el procedimiento judicial con el objetivo de poder saber la verdad sobre el asesinato. Solo el tiempo dirá si, al fin, 23 años después de la horrible muerte de Elena, podemos saber qué le ocurrió y quién fue o quiénes fueron los responsables de haberle quitado la vida.